Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Reparte tus 7 dones de divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Santa Virgen María, ayúdame a hablar de este sacramento, de la confirmación. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, de su seno brotarán torrentes de agua viva. Decía esto porque aún no había espíritu. Esto lo dijo Jesús gritando: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, de su seno brotarán torrentes de agua viva. Ya hemos hablado con toda claridad que este agua viva es el agua que sale de su costado, que simboliza el Espíritu Santo que dará a sus apóstoles el día de la resurrección. Y nosotros, los cristianos católicos, tenemos tanta bendición que tenemos un sacramento querido por Jesucristo que precisamente es aquel que específicamente nos da esta gracia del Espíritu Santo de manera personal a cada uno, la mismísima gracia que tuvieron los apóstoles en Pentecostés. Fijaos, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había captado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este es uno de los textos de la Sagrada Escritura que habla claramente de este don del Espíritu Santo y de este sacramento. Hay alguno más. Hechos de los Apóstoles 19:6. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas, a profetizar. Eran en total 12 hombres. Cuando Pablo les impuso las manos, vino a ellos el Espíritu Santo. Quiere decir que ya hay una tradición antigua, desde el primer momento, tan antigua como los mismos apóstoles, que los apóstoles conferían el don del Espíritu Santo, daban el Espíritu Santo a todos aquellos que eran bautizados, como ellos mismos lo habían recibido el día de la resurrección de Cristo, y este Espíritu Santo se había manifestado como efecto de la petición constante de esta novena que hicieron de petición al Espíritu Santo, cuando dijo que se fue al cielo y dice: permaneced en la ciudad y pedid el don de lo alto. Perdón, me voy a quitar la chaqueta porque tengo un poquito de calor. Bueno, pues estos apóstoles, igual que recibieron del mismo Jesucristo el Espíritu Santo, daban a todos los bautizados exactamente el mismo don por la imposición de manos. De hecho, dice San Pablo, dice la carta a los Hebreos, la doctrina del bautismo y de la imposición de manos. Esta imposición de manos se refiere con toda justicia a este sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación completa la gracia bautismal. Si por el bautismo fuimos injertados en Cristo y nos hicimos templos del Espíritu Santo y recibimos esta primera adopción filial de Jesucristo, es la confirmación que nos da la posibilidad de que todos estos dones del Espíritu Santo que los recibimos en el bautismo sean de hecho puestos en acción, sean de hecho activados, sean de hecho manifestados como fueron en Pentecostés, el día de los apóstoles. Ya la confirmación tiene una historia. El ungido, el Mesías, es precisamente el ungido del Espíritu Santo. Unción, no sé si lo he dicho, pero es muy importante. Lo repito, el Mesías es la palabra hebrea para significar aquel que es untado en aceite. El Cristo es aquel que es untado también en aceite, y este aceite simboliza el Espíritu Santo. ¿A quién se ungía en el Antiguo Testamento? Bueno, pues claramente está explicitado en los libros históricos del Antiguo Testamento la unción de 3 tipos de personas. La unción de los sacerdotes, Moisés,
ungió a Aarón y a sus hijos. La unción de los profetas, Elías ungió a Eliseo. Y la unción de los reyes, Saúl, David, Salomón, etc. Los dos primeros ungidos por el profeta Samuel. Esta unción tiene todo un significado de figura, de nuevo. El Antiguo Testamento es símbolo, figura, lo que va a suceder después, en realidad. Esta unción con aceite significa la elección, la predilección por parte de Dios para una misión. Y Jesucristo es el ungido por excelencia. El Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido. Isaías. Y ya estaba profetizado en Isaías esta unción del Mesías. El Mesías es el ungido, por definición, por traducción, ungido, Mesías y Cristo es exactamente lo mismo, la misma palabra en diferentes idiomas. Y esta unción es una unción espiritual en ese aceite, el aceite simboliza el Espíritu Santo, es la unción en el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros recibimos en esta confirmación. El Mesías debía estar revestido de los dones, el don de consejo, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de entendimiento, el don de prudencia, el don de justicia. Bueno, no, la prudencia y la justicia son virtudes. Bueno, tengo por aquí el texto de Isaías, luego lo veremos, si no es en esta charla, en la siguiente. Pero el don de piedad, el don de temor de Dios, si se me olvida alguno, luego los diré todos seguidos. Son los dones, digamos, los 7 lenguas del Espíritu Santo, cómo se manifiesta de manera concreta, real, con esos 7 dones. Pero es el ungido por excelencia que debía estar ungido del Espíritu Santo y manifestarse al pueblo con esos 7 dones. Y eso ya está en Isaías 61, aquel que debía venir, y en Isaías 11, si no me equivoco, pero luego lo voy a revisar, ¿vale? Bueno, pues bien, estos profetas anunciaron, sí, Isaías 11:2, que el Espíritu Santo reposaría sobre el Mesías esperado para realizar su salvación. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, en el bautismo de Juan, ahí estaba la señal clara de que ese era el que había de venir, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Isaías 61:1. Jesucristo y el Espíritu Santo, Jesucristo es el ungido por excelencia y el Espíritu Santo se diría, son 2 personas, pero están de tal manera unidos que no hay separación entre ellos. Decir el Espíritu Santo es decir Jesucristo, decir Jesucristo es decir el Espíritu Santo. No hay Jesucristo sin Espíritu Santo y no hay Espíritu Santo sin Jesucristo. Jesucristo es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Toda su vida es una pura acción del Espíritu Santo en el alma de Jesucristo. Y entre ellos ambos dos realizan una misión conjunta, que es la redención del hombre, del enviado, del Padre, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el Padre le da sin medida, Juan 3:34. Y Cristo se declara él mismo marcado con el sello del Padre, que es este Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varias simbologías en el Antiguo Testamento. Las aguas que se cernían, el Espíritu volaba sobre ellas. Pues es ese ruá, ese viento, también simboliza el Espíritu Santo. El sello del Padre, una marca que no se quita, que marca una pertenencia, también es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El agua, toda la Biblia recorrida por el agua, es símbolo del Espíritu Santo. Desde el Apocalipsis, ese río que se divide en 4 brazos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ese río que da 12 cosechas al año, pasando por la visión de Ezequiel, el agua del templo, que cubría primero las rodillas y luego todo el cuerpo, según ese río iba manando del templo, cada vez cubría más. Todo ese río simboliza el Espíritu Santo. Y también dice, derramaré un agua pura que os purificará de todas inmundicias e idolatrías que os he de purificar. Pues también eso es el Espíritu Santo, y eso es lo que da Jesucristo en la cruz. Creo que esto ya lo he explicado, pero si acaso es importante volverlo a repetir porque esto es sustancial. El Espíritu Santo, también lo recuerdo, tiene 4 funciones. El Espíritu Santo es aquel que nos da todos los sacramentos, porque Él es aquel quien hace presente ahora a Jesucristo. Igual que estaba en la vida mortal de Jesucristo, estaban íntimamente unidos, ahora cuando se invoca el Espíritu Santo por la imposición de las manos en los sacramentos, es el Espíritu Santo que actúa y que realmente
hace que ese signo sea eficaz, o sea, que no solo sea un símbolo, sino que realmente realice lo que significa. Eso es propiamente la obra propia del Espíritu Santo. Recordad que el Espíritu Santo tenía 4 funciones así. A bote pronto, una es que nos recuerda, nos prepara, nos recuerda las acciones de Dios, las acciones de Jesucristo, prepara el corazón, actualiza y realiza la obra de la salvación ahora, en el presente, ahora es Él, por la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo, quien realiza los sacramentos, que es la obra principal de la salvación, el medio principal de salvación. Ahora mismo en la Iglesia, la Eucaristía es el principal medio de salvación, lo veremos cuando veamos el sacramento de la Eucaristía, como la Eucaristía es precisamente el santo sacrificio de la cruz actualizado ahora, real ahora. El mismo y único sacrificio. Por lo tanto, el sacrificio es la continuación de la obra redentora. Ahora, cada vez que se celebra el santo sacrificio del altar, se renueva el sacrificio de la cruz y se realiza la obra de la redención sobre aquellos que recibimos este sacrificio. Se aplica. Bien, pues se recibimos los frutos de este sacrificio. Bien, pues eso es pura obra del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo ni hay iglesia, ni hay sacramentos, ni hay sacerdotes, ni hay cristianos, ni hay vida. Ni siquiera, yo diría, ni vida natural. Desde luego la vida del Espíritu no existiría, porque precisamente la vida del Espíritu es la vida del Espíritu Santo, que nos lleva al bien, a las obras buenas, a las obras de la caridad, a las obras del cielo, a las obras que no son puramente materiales. El espíritu, la carne no es nada, dice Jesucristo, es el Espíritu quien da vida. Capítulo 6 de San Juan, esencial. Bien, pues, y por último, el Espíritu Santo, la cuarta acción del Espíritu Santo en sus sacramentos, recordáis que era la comunión. El Espíritu Santo es, digamos, la savia del cuerpo místico de Cristo, o por decirlo de otra manera, el alma del cuerpo místico de Cristo. Sin el Espíritu Santo, pues, repito, no hay iglesia y no hay absolutamente nada, ni tampoco buenas inspiraciones. Si uno quiere conocer mejor al Espíritu Santo, debe, sin duda, meditar acerca de este capítulo, el capítulo Creo en el Espíritu Santo del Credo del Catecismo, a partir del punto 683 y todos los siguientes, que hablan del Espíritu Santo de una manera muy condensada, pero al mismo tiempo, pues, como todo el Catecismo, muy certera y muy digna de meditación, claro. Bueno, pues empieza así diciendo: nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. O sea, empezamos bien, 1 Corintios 12:3. O sea, el Espíritu Santo, aparte de ser la sustancia misma de los sacramentos, es a quien los actualiza, quien los reaviva, quien hace ahora mismo Jesucristo vivo, lo hace. No es que Jesucristo está resucitado, perdón, pero quien hace los sacramentos eficaces es el Espíritu Santo. Bueno, pues, perdón, ¿qué iba diciendo? Bueno, pues nadie puede llamar a Dios Padre si el Espíritu Santo no se lo inspira. Quiere decir que el Espíritu Santo, aparte de la obra del sacramental, tiene la obra propia, íntima, en el alma, que es las inspiraciones del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo se comunica de manera personal a cada uno de ellos. Pero ¿cómo se llega a esto? Pues de manera ordinaria, por el sacramento de la confirmación. O sea, no quiere decir que el Espíritu Santo, por ser Dios, se tenga que ceñir a sus medios, a sus sacramentos, al sacramento. Por supuesto que puede comunicarse a todo el mundo, incluso aunque sea malo, toda verdad que diga cualquier persona, aunque sea una persona mentirosa habitualmente, pero si dice una verdad, esa verdad viene del Espíritu Santo. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. O sea, el Espíritu Santo es más que sus medios, más que sus sacramentos. Pero habitualmente se comunica a través de sus sacramentos. Y de nuevo, pues hay que insistir en esto. Conociendo la gracia de sus sacramentos, del Espíritu Santo, a través de la Iglesia, rechazarla a priori, pues eso sencillamente nos distancia del Espíritu Santo. Otra cosa son aquellos que no la conocen, ¿verdad? Por eso, pues yo lo estoy dando a conocer, la gracia del Espíritu Santo en sus sacramentos. Pues a lo que iba. Cristo es enmarcado por el sello del Padre. Esta plenitud del Espíritu no solo iba a permanecer en el Mesías. El Mesías habla continuamente, primero de una manera muy... hay que nacer del agua y del Espíritu, le dice a Nicodemo,
Pero ya de una manera a los apóstoles, en el discurso de la última cena, no hacen nada más que hablar del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Paráclito. Un momento, por favor. Lo siento. Este vídeo está siendo un poco accidentado, pero no pasa nada, el Espíritu Santo está por encima. Decía que Jesucristo, el último día, antes de su muerte, les habla del Espíritu Santo de una manera ya sin velos. Vendrá el Paráclito, vuestro defensor, os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá aquel que ahora mismo necesitáis. O sea, habla del Espíritu Santo de una manera, porque claro, para que hasta el punto que Jesucristo diga, os conviene que yo me vaya, o sea, que Él ascienda al cielo, o sea, que perdamos la capacidad de palparle físicamente o de verle. Es impresionante la importancia que da Jesucristo al Espíritu Santo. O sea, ahora, bueno, cada vez que ya el Espíritu Santo está siendo más conocido, porque antes, o bueno, se dice todavía mucho, que es el gran desconocido, y seguramente es verdad, el Espíritu Santo es el gran desconocido en la Iglesia. Y es verdad, o sea, Jesucristo lo dice claramente en Lucas, ¿cuánto más no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Cuando habla de aquel, si vosotros que sois malos, ¿no? O la viuda que va a pedir al juez injusto, la mujer que le va a pedir al juez injusto, dice, ¿cuánto más vuestro Padre no os dará el Espíritu Santo a quien que se lo pide? Y diciendo eso, Jesucristo está diciendo como quien puede dar todo. Y de hecho, el deseo de Jesucristo en la cruz es dar su Espíritu Santo. Creo que esto ya lo he dicho, ¿no? Entonces, esta promesa la realiza el día de Pascua. Recibid el Espíritu Santo, sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. La paz esté con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos. Es como una nueva creación en esos apóstoles que estaban abatatados, estaban amormados, estaban llenos de miedo, y ahí nos podemos poner nosotros, porque a ver quién no ha estado en esa situación alguna vez, o bueno, pues alguno que me escuche igual está así, ¿no? O tenemos algún miedo en nuestra vida, y dice, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquellos que no esperaban la resurrección de Jesucristo. Bueno, pues esta promesa, que se lo dio el mismo día de la resurrección, se manifestó el día del Pentecostés, 50 días después de la ascensión, en la cual Jesús les dijo que permanecieran en la ciudad pidiendo este don del Espíritu Santo, y dice que estaban orando los discípulos intensamente en el cenáculo con María, la Madre de Jesús, porque esta María, Madre de Jesús, es fundamental, no está puesto ahí como diciendo, claro, estaría la Madre, no, es que sin la Madre, que es la esposa del Espíritu Santo, aquella que ha sido cubierta del Espíritu Santo, la llena de gracia, no hay Espíritu Santo, o sea, esto es muy impresionante, pero esto es así, ¿no? Bueno, pero nos vamos del tema. Pues estos anuncios del Espíritu Santo indican un signo distinto del bautismo. ¿Os acordáis del bautismo? Id y bautizar por todo el mundo. O a Nicodemo le dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. O el bautismo de Juan. Bueno, pues aquí, hablando del Espíritu Santo, Jesús está indicando un signo nuevo que va a realizar la realidad propia de recibir el Espíritu Santo. Los primeros que lo reciben en plenitud son los apóstoles, y a partir de los apóstoles, todos aquellos por medio de los apóstoles. O sea, es muy bonito. Pues, llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Y Pedro declara que esta efusión del Espíritu Santo es signo de que ha llegado los tiempos mesiánicos. Si hasta entonces Pedro huyó corriendo y se moría de miedo, 50 días después el Espíritu Santo hace esta transformación en él, que es asombrosa, pierde todo el miedo, se pone a hablar delante de todo el mundo, exponiéndose igual a los judíos que hace 50 días, a los judíos que mataron a Jesucristo, al sumo sacerdote y a todos los que estaban con él, y al Sanedrín, y dice que ya han llegado los tiempos mesiánicos, delante de todo el mundo. ¿Y qué es lo que habían dicho el Sanedrín y los sumos sacerdotes? Que no, que Jesucristo no era el Mesías, que no podía ser a Dios, por eso lo crucificaron. Bueno, pues Pedro pierde ese miedo, y ahí está el principal fruto del Espíritu Santo, la fortaleza, y comunica a todo el mundo la efusión del Espíritu Santo,
Han llegado los tiempos mesiánicos y además Jesucristo ha dejado a nosotros, que somos los apóstoles, esta herencia y nosotros la vamos a comunicar, ni más ni menos. Es impresionante. Y está la nueva iglesia, el germen de la nueva iglesia, naciente, reluciente. Dice que ese mismo día se le unieron, no sé si 5.000 o 3.000, porque un día se le unieron 3.000 y otro 5.000. Creo que el primer día fueron 5.000. Bueno, muchos, y recibieron el bautismo y a su vez recibieron el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Dice así, Hechos 2:38. Y los que se aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues este es el don de la confirmación, ni más ni menos. La confirmación sí que es verdad que es el patito feo de los sacramentos. Es ahí el más discretito, el que quizá menos se celebra, aunque ahora mismo se celebra un poco paganamente, porque se suele ir después a, pues como se celebran otros sacramentos. Vamos a comer y luego aquello deriva en un jolgorio y una fiesta que de cristiana pues no sabemos lo que tiene, ¿no? Eso a veces ha pasado, no digo que sea siempre. Pues es como el patito feo, los niños van ahí, llega el obispo, les hace una señal de la cruz y pues ya está, hasta la siguiente. Algunos niños o chavales ni siquiera con las justas se saben el Padre Nuestro y el Ave María. Bueno, yo digo cosas que yo he visto, que no me lo estoy inventando. Es el patito feo, Bueno, pero no importa, estamos a tiempo. Por eso estamos aquí dando esta charla. La confirmación es un sacramento genial, bueno, todos, pero de verdad, es que no sé si valoramos, calibramos lo que es recibir el don del Espíritu Santo y la gracia de Pentecostés. ¿Qué nos pasa? Que como el día de nuestra confirmación estábamos un poquito despistados, o no nos habían explicado esto, o no habíamos orado intensamente, porque Jesús le dice claramente que tenían que orar, permaneced en la ciudad hasta que recibáis, seáis revestidos del don del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros y seréis testigos, mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Aguardad que se cumpla la promesa del Padre, ¿vale? Y dice que estaban unidos con María, con algunas mujeres, la madre de Jesús y con los hermanos de Jesús. Perseveraban unánimes en la oración. Bueno, ¿qué pasa? Que nuestra confirmación, en verdad que sí, muchas lo hemos recibido. Bueno, yo la verdad que gracias a Dios tuve la gran gracia de recibirla muy conscientemente con 27 años, porque como yo estuve alejada de la iglesia, cuando volví, pues gracias a Dios me procuré una buena formación e información y descubrí esto, el Espíritu Santo hay que pedirlo. Es verdad que recibimos la confirmación, pero hay que pedirlo, hay que tener deseo de Espíritu Santo, ¿no? O sea, ya lo he dicho, no sé si lo he dicho, los deseos son fundamentales en nuestra vida. Una vida sin deseos somos un muerto. Entonces, si no tenemos deseo del Espíritu Santo, que es lo máximo que podemos esperar, hombre, vendrá, pero no vendrá con la plenitud de sus dones. Viene con unos dones latentes, están ahí en latencia, como un germen, como una semilla, pero hasta de ahí a que se desarrollen hay un mundo. Bueno, pues estamos a tiempo, esa es la gran noticia. Ahora podemos orar para que estos dones del Espíritu Santo se desarrollen, se manifiesten. Y esto es formidable, porque hoy en día está de moda, y yo creo que está muy bien, sinceramente. Hay una corriente que nace pues, del protestantismo, que es la efusión del Espíritu Santo, ya tiene años, ¿no? Y de hecho, pues no entiendo mucho, o sea, corro el riesgo de equivocarme y perdón si me equivoco. De hecho, los movimientos carismáticos, pues nacen un poquito nacen en el protestantismo y luego pasan a la Iglesia Católica, plenamente católicos. Y bueno, pues tienen esta parte, bueno, no sé cómo llamarlo, carisma suyo, que lo llaman pues una especie de fusión del Espíritu Santo por una imposición de manos, ¿no? Y efectivamente, pues yo lo he visto, se puede llegar a recibir pues lo que llaman un descanso del Espíritu, una paz muy grande,
bueno, pues un descenso del Espíritu o una efusión nueva del Espíritu Santo. Y bueno, pues en principio esto no tiene por qué estar mal, pero lo importante es que nosotros los católicos hemos sido ungidos, hemos sido sellados, hemos sido marcados por el don del Espíritu Santo, por nuestra confirmación. Y por lo tanto, este germen del Espíritu Santo está ya en nosotros y solo basta activarlo, ¿cómo? Por medio de la oración constante y persistente con María en el cenáculo, o sea, en nuestro propio cenáculo interior, invocando a María y pidiendo insistentemente esta gracia del Espíritu Santo. Y si hacemos esto, tenemos la absoluta, plena seguridad que en nuestra vida se van a desarrollar estos dones del Espíritu Santo y van a venir cada vez nuevas, mayores, más grandes efusiones del Espíritu Santo a nuestra vida. Algunas veces estas efusiones serán muy vistosas, quiero decir, la pérdida del miedo y otro tipo de signos de consagración, otro tipo de signos de cara al exterior, que la gente lo vea, y otras veces esas efusiones serán mucho más íntimas, mucho más consoladoras, de modo interior, a modo de descanso, de reposo, y todo esto es efusión del Espíritu Santo. Pero lo importante saber es que nosotros, los católicos, lo hemos recibido ya, lo hemos recibido ya. Lo hemos recibido ya, la imposición de manos la hemos recibido ya. Aunque siempre podemos volver a recibir nuevas efusiones, pero es el mismo Espíritu Santo, lo que se trata es una nueva manifestación y se manifiesta con un nuevo ímpetu de oración en nuestro interior. Bueno, pues vamos a ver si... porque me lío un poco, a ver, ahora, vale. El Espíritu Santo después de la ascensión, yo creo que ya he dicho bastante, pero por seguir el guión del catecismo, ¿vale? Desde aquel tiempo, desde el día de Pentecostés, de los apóstoles, del Pentecostés, los apóstoles comunicaban mediante la imposición de manos el don del Espíritu Santo destinado a completar la gracia del bautismo. Creo que ya he leído, Hechos 8, 14, 17. Los apóstoles oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan, y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, pues solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí están los dos sacramentos. Habían sido bautizados, pero todavía no habían recibido esta gracia del Espíritu Santo, recibid el don del Espíritu Santo, no habían sido confirmados en el Espíritu Santo. Y por eso los apóstoles, veis la sucesión apostólica, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 19, 5, 6. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo hemos leído, ¿no? Pero creo que hay algún caso más, pero en todo caso aquí está claramente mencionado o señalado este sacramento. Lo digo porque también el Concilio de Trento tuvo que decir que fue instituido por Jesucristo este sacramento de la recepción del Espíritu Santo, porque ellos decían que no estaba claramente designado en las Escrituras. Bueno, pues aquí lo tenemos. El Mesías comunica su Espíritu Santo, como lo dice, y lo comunica por medio de un medio visible, que en este caso aquí dice que es la imposición de manos, porque también nos dice la carta a los Hebreos, doctrina del bautismo e imposición de manos. Pero desde el principio, desde muy pronto, la Iglesia a esa imposición de manos se unió la unción con el santo crisma, con el santo aceite. Este santo aceite que nos recuerda la misión de profeta, la misión de rey, la misión de sacerdote de nuestro sumo y eterno sacerdote Jesucristo. El Mesías, el ungido, el Cristo, debía tener estas tres funciones: ser sacerdote, profeta y rey. ¿Cómo? Como los antiguos del Antiguo Testamento, los sacerdotes, profetas y reyes. Esta unción, este aceite, está perfectamente escogido por Dios, porque el aceite es algo pringoso que no hay manera de quitarse. Uno se echa aceite por encima y a ver cómo se lo quita. Pues necesita la misma cantidad de jabón, por lo menos, para quitarse esa capa que deja el aceite. Pues ese símbolo está muy bien escogido, porque significa que aquel que es ungido no hay manera de quitarle la unción. Es como el bautismo. Aquel que es ungido por el santo crisma, por el mirón, es ungido para siempre y es sacerdote, profeta y rey para siempre. Solo una voluntad propia de negarlo
puede hacer que no sea sacerdote, profeta, rey, pero será siempre en el infierno, donde quiera ir por su propia voluntad, un sacerdote, profeta, rey frustrado, porque ahí está la unción, y la unción la tiene, y la unción no se pierde, es para siempre, sello del Espíritu Santo. De hecho, cristiano viene de Cristo, de ungido. ¿Ungido de qué? Del Espíritu Santo. Cristo al que Dios ungió con Espíritu Santo. Hechos 10, 38. Y así, como ya he ido explicando, ¿qué es lo que hace este sacramento? Pues algo formidable, de nuevo magnífico, perpetuar la gracia de Pentecostés. La confirmación es nuestro Pentecostés personal. Y aquí es poco lo que se insista, porque yo de verdad cuando descubrí este sacramento, que ya digo, lo recibí con 27 años y fue una gracia muy grande, recibí, pues sí, lo cuento a modo de testimonio, y fue mi personal, y ya digo que no fue algo espectacular, fue para mí, pero vaya si me enteré, la alegría interior, la paz interior, la fortaleza interior, que me daba igual decir que era cristiana, no me importaba, aunque eso supusiera un perjuicio para mí, como de hecho muchas veces lo supone. ¿Por qué? Porque prefiero el don de Dios, prefería el don de Dios a vivir sin el don de Dios. Y esa gracia que yo recibí, la recibí el día de mi confirmación. Para que veamos que no es ninguna tontería. Y si aquel día, tú que me escuchas, estabas distraído y no te enteraste, estamos a tiempo. Ahora, arrepiéntete y di, Jesús, perdóname, no me enteré. Ahora quiero que venga el Espíritu Santo a mi vida. Y pídelo insistentemente. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, por medio del corazón inmaculado de María, ven Espíritu Santo. Y es que estoy segura que de una manera o de otra se va a manifestar a tu vida, porque es así, porque el Espíritu Santo es Dios, es vivo, actúa y viene junto con Jesucristo y nos lleva junto con Jesucristo al Padre. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y en la siguiente charla vamos a continuar con este sacramento, que es, la verdad, una pasada de chulo. Vamos, a mí, de verdad que es el patito feo, pero me encanta. O sea, el patito feo entre comillas, ya sé que no es el patito feo, pero yo creo que hay que redescubrirlo. Tenemos que redescubrir este sacramento. Lo dejamos aquí y el próximo día seguimos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.